Shalom Alejem, remanente de Israel. Seguimos con la instrucción del Abacadosh en la Parashá Mishpatim. Vamos a ver el capítulo 23 de Shmo o Éxodo, en versículos del 20 al 33. ¿Sí? Y hoy estudiaremos de alguien importante. ¿Sí? Y veremos cuán importante también es su presencia y a razón de qué es su presencia. El Abba, vamos a ver cómo envía a su malad para ayudar a su pueblo, para evitar que nuestros pies tropiecen con piedra alguna. ¿Sí? También envía a sus malad para que nos sirvan. ¿Sí? Así como le ocurrió a Yeshua en el pasaje de Mateo 4, ¿sí? Cuando él fue llevado por el Ruat al desierto para ser probado. Y vemos que cuando él venció con la Torá, dice que vinieron ángeles a servirle a él. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver que los ángeles o los malak no son como aquellas figuras que nos hicieron creer tal vez cuando éramos niños y creímos que tal vez cuando éramos aún adolescentes o grandes, ¿sí? Que eran esos seres alados con una aureola, ¿verdad? ¿Sí? No, vamos a ver qué es un malak, ¿sí? Vamos a aprender también del malak de Yahvé, ¿sí? Yahvé envía a sus malak, pero hay un malak de Yahvé que es muy importante, ¿sí? Y vamos a ver cuán importante es que Él esté con nosotros. Versículos 20 en adelante de Shemot 23. Dice: He aquí, yo envío mi malak delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Porque mi malad irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del geteo, del jereseo, del cananeo, del jebeo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Yahvé, vuestro Elohim, serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al jebeo, al cananeo, al geteo, de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta.
y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar de los juncos hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el río Éufrates. Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No habrá alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Tremenda palabra la de hoy, ¿sí? Y nos dice en el versículo 20 y 21, ¿sí? Nos dice en el versículo 20 que Él es el quien envía a su Malak delante de nosotros, delante del pueblo de Israel que estaba por ir hacia la tierra prometida. Y el ángel o el Malak de Yahvé se manifiesta ¿a qué? ¿O por qué? A favor del pueblo de Israel, pero siempre y cuando cumpla las instrucciones, ¿sí? En este tiempo, siempre y cuando cumpla los mandamientos, los mishpatim. Recordemos que en esta porción les estaba dando los mishpatim al pueblo, ¿sí? Al pueblo de Israel. Y nos está dando ahora a nosotros también. Y nos dice, siempre y cuando nos guardemos delante de Él y oigamos su voz, ¿sí? Es decir, ahora que guardemos Torá y escuchemos su voz, que no ha dejado de hablar. Esto era a fin de asegurarse de que nosotros, de que el pueblo de Israel en ese entonces y de que nosotros ahora entremos a la tierra que Él ha prometido. Vemos que este enviado de Yahvé, que este Malak, no es cualquier persona, no es cualquier Malak, sino que es alguien muy importante. Este Malak actúa en favor de Israel, ¿sí? En favor de Israel, siempre y cuando no seamos rebeldes. Así lo dice el versículo 21. Que nos guardemos delante de Él, que escuchemos su voz y no seamos rebeldes, ¿sí? Si no seamos rebeldes, Él afligirá a nuestros enemigos, ¿sí? ¿Y rebelde a qué? Nos dice. ¿Rebelde a qué? A oír su voz y guardar la Torá. Este ángel de Yahvé, este enviado, es un ministro principal del rey, ¿sí? Es decir, que Laba no estaba enviando a un Malak pequeñito o a un pequeño soldadito, a uno de baja posición. No, él estaba enviando al ministro principal para garantizarse él primero, porque dice, mi nombre está en él, ¿sí? Y luego, para que nosotros cumplamos el cometido o la instrucción que Él nos ha dado. Vemos cuánto amor del Abba por su pueblo Israel, de ahora.
y de la asignación que le ha dado a cada uno de nosotros, que podamos cumplir con aquella asignación, porque vemos cuánto es el amor del Padre, que envía a su ángel delante de nosotros para cumplir la asignación, siempre y cuando nosotros seamos obedientes a Él, que escuchemos su voz y que nos guardemos delante de Él, de que no le seamos rebeldes, que podamos nosotros también ser un ministro eficiente del Rey para poder cumplir lo que se nos ha encomendado hacer. Este comisionado del Abba, este ángel, este enviado, viene para guardarnos y para que podamos llegar al sitio que el Abba nos ha prometido. El Abba nos dice que debemos de obedecerle y oír su voz. Ese era el único requisito, obedecerle y oír su voz. Y vemos que hay algo especial en este enviado, en este malak. El Abba, como vimos hace unos días, se manifestó a su pueblo como el misericordioso, ¿sí? Que antes de que se manifestara como misericordioso, pues también está la justicia de Él, ¿sí? Y vemos como aquí también se nos dice, porque si somos rebeldes, Él no perdonará nuestra rebelión. ¿Quién? El ángel de Yahvé, el enviado, aquel en que está puesto el nombre de Yahvé, porque es quien lo delegó Yahvé a este ángel. Él no perdonará nuestras rebeliones, ¿sí? Porque el nombre del Abba estaba en él, era respaldado por el Abba, él actuaba y actúa con autoridad delegada del Abba. Vemos cuán importante también es que seamos enviados con autoridad delegada. Vemos cuán importante es no solo ser obedientes, sino también sujetos. Y es como si el mismo Abba estaba con el pueblo de Israel en ese entonces. Y es como el mismo Abba está con nosotros. ¿Sí? Es como cuando un padre le envía a la tienda a un hijo a hacer una compra y le dice: dígale al señor de la tienda que por favor me envíe tal cosa. Dile que vas en mi nombre. Así también, este enviado estaba yendo con una autoridad delegada de parte del Abba. Vemos aquí que al Abba que en ningún momento dijo al pueblo: solo envío ¿sí? Vemos aquí cómo el Abba envía a su comisionado, a su malak, ¿sí? Para ser el portador de su presencia. Y así también lo hace en el tiempo actual. Hasta ahora sigue enviando a su malak para que su pueblo salga y vaya hasta la tierra prometida. Vemos que hay múltiples beneficios de escuchar su voz. Veamos. ¿Qué nos dice? Versículo 23. Nos dice: porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de todos esos feos a los cuales yo haré destruir, nos dice. Pero también nos dice que no nos inclinemos a sus dioses ni los sirvamos. Entonces, Él hará que nuestros enemigos, aquellos que están en la tierra que Él nos ha dado, sean destruidos por su poder.
¿sí? Por su poder. Sin embargo, a nosotros nos toca ir hasta esa tierra, pero siempre y cuando obedeciendo la voz de Yahvé, de su Malak, ¿sí? Vemos aquí como nos dice en la Escritura que el Abba envía su Malak delante nuestro. Vemos que se establece justicia y juicio, ¿sí? Con estos fereceos, eteos, ¿sí? Es para eso que el Abba envía a su ángel. Recordemos que el trono del Abba está fundamentado en justicia y juicio. Esto es para hacer auditoría conforme a su justicia, no a la nuestra. Y cuán importante es salir favorables en ese juicio, no ser hallados transgresores. Se establece también juicio sobre el pueblo porque les da una instrucción de guardarse delante del Malak y oír su voz, que si son rebeldes, pues él no perdonaría la rebeldía. Por eso también se establecía juicio contra Israel. Tremendo. Y nos dice que su enviado será enemigo de nuestros enemigos y que los afligirá a los que afligían a su pueblo Israel. Entonces, ¿nos conviene o no nos conviene ser partes del pueblo de Israel? Si aún se cree gentil, pues vea que Yahvé defiende a su pueblo. Y esto para que y esto también, viéndolo desde otro punto, ¿verdad? En la actualidad, sí, ya no están los heteos, los jebuseos, los cananeos, sí, pero están otros enemigos que afligen al pueblo, como la pobreza, la estrechez de mente, la enfermedad. A veces, pues estamos teniendo una mentalidad egipcia, aunque estamos vestidos con vestiduras hebreas. Y pues es allí cuando necesitamos de su Malak, de su ángel, y que su palabra sea revelada, que la escuchemos y la guardemos para sacar todo eso de nuestra mente, ¿sí? Todos estos enemigos que afligen al pueblo, ¿sí? ¿Y para qué es que enviaba también a su ángel y a destruir a todos estos enemigos? Para que podamos servirles a Yahvé. Porque así lo dice el versículo 24 y 25, ¿sí? Dice, para servirle a Yahvé, que nos enviaba a que luego de que él iba a destruir a los enemigos, siempre y cuando también dejemos o no nos inclinemos a los ídolos de ellos ni les sirvamos, sino que a Yahvé únicamente debíamos de servir. Y sólo así se nos garantizaba bendecirnos en pan y agua, ¿sí? Bendecir nuestro pan y nuestra agua y quitarnos toda enfermedad. Entonces, aquí tenemos realmente la sanidad que el pueblo necesita. ¿Qué debemos hacer? Servirle a Yahvé. El Abba nos da estos estatutos, estas instrucciones, para que los obedezcamos. Y como nos dice Yeshua en Mateo 6, del 25 al 34, no estemos afanados por lo que hemos de comer, hemos de vestir, hemos de beber. Pues, si buscamos primero el reino de Dios, de Yahvé, si servimos a Él, está garantizado todo lo demás,
todo este comer, beber y vestir, si somos fieles a Yahvé, Él se hace cargo de nuestras cosas básicas. Nos dice que Él quitará de en medio de su pueblo toda enfermedad. ¿A causa de qué? A causa del servicio, a causa de eso que nosotros hacemos para Él. ¿Qué es lo que quiere el Abba? Y es lo que dijo Mashiach, un intercambio de cargas. ¿De cuáles cargas? Pues de las cargas de este mundo, como la comida, la bebida, el vestido, la opresión. Pero cuando nosotros tomamos la lámpara y somos luz para las naciones, allí estamos ejecutando la misión para la cual el Abba nos llamó, para el cual llamó a Israel, para que nosotros podamos enseñar a otros y poder atraer ese resto de las ovejas dispersas de su casa Israel. Todos tenemos un área en el que el Padre nos ha llamado a servirle. ¿Cuál es la área en la cual a usted le llamó? ¿Está cumpliendo? ¿Está obedeciendo su voz? ¿Está poniéndola por obra? ¿Qué está haciendo por el llamado que el Padre le haya hecho? Aquellos que saben su llamado. Y aquellos que aún no lo saben, pues ¿qué está haciendo? Pregúntele al Abba, ¿cuál es su llamado? ¿En qué área quiere servirle? ¿En qué área puede servirle? Porque Él es el quien nos da. Nosotros no escogemos el área en que servirle. Él es quien nos da. Él es quien nos llama. En el versículo 26 nos dice que no habrá ni mujer que aborte ni tierra estéril. ¿Sí? Es decir, aquí cuando obedecemos su voz, nos guardamos y no dejamos la idolatría, se va a cumplir este mandato que nos dejó desde el principio en Bereshit, que nos dice que fructificar y multiplicar. Y aquí vemos que no hace solamente con el hombre, sino con la tierra, porque dice que no habrá ni mujer que aborte, ni tierra estéril. Vemos cuán beneficioso es obedecer las normas del Abba. Otro de los beneficios lo encontramos en el versículo 27. Nos dice, yo enviaré mi terror delante de ti y concernaré a todo el pueblo donde entres y daré la cerviz de todos tus enemigos. Otro beneficio de ser obediente a Él. Esto era para el pueblo de Israel. ¿Sí? Para el pueblo de Israel en ese entonces y ahora. Aquí le estaba mostrando también los niveles de reposo para su pueblo de Israel. ¿Sí? Lo que estábamos viendo en Shabbat. ¿Sí? Para este tiempo también es esta palabra. ¿Sí? Que podamos nosotros cumplirla, como nos decía en el versículo 22 y en el versículo 24. ¿Sí? Para obtener esos reposos que está dando el Abba en esta instrucción. El primer reposo, el reposo de los enemigos. ¿Sí? Uno de los reposos, perdón. El de los enemigos. Ya lo vimos en Shabbat. El reposo Noach. Y vemos que el Abba también los despoja, los desaloja a nuestros enemigos. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiese poseer la tierra, que es un nivel de reposo también, Menuhá, y que lo vimos en Shabbat. Entonces el ángel de Yahvé tiene una comisión importante, y es la misma presencia
del Abba con nosotros. Recordemos que Él viene con autoridad delegada. Veamos qué nos dice Lucas 10, versículo 19. Nos dice: he aquí, yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Quién estaba diciendo esto? Pues Yeshua les estaba comisionando a sus enviados. Les estaba dando delegación de autoridad también, Mashiach, como también nos comisiona a nosotros. En nosotros nos pone autoridad, nos endosa lo que Él nos ha mandado a hacer con autoridad. Vemos aquí que el Abba dice que recibiremos de todos los beneficios si nosotros nos apartamos de la idolatría, como lo vimos en el versículo 24, de servir a otros dioses, a dioses extraños, extranjeros. Y no solo hablamos a esos dioses de madera, sino también de los dioses que muchas veces tenemos, que son las costumbres de otras culturas, las tradiciones. Se pueden convertir en dioses, aún el dios dinero. Y la idolatría, como vemos, es muy sutil, que muchas veces no nos damos cuenta que estamos cayendo en ella. ¿Sí? Y en el versículo 28 vemos cómo el Abba también levanta otros instrumentos. En este caso, un insecto, la avispa. Y que cuando se profundiza en el texto histórico de aquel acontecimiento, ¿sí?, dice que estos insectos les picaban los ojos a los enemigos y hacían que salieran despavoridos. Y esto hacía que la tierra se quedase desolada y que el nombre del Dios de Israel fuese exaltado, ¿sí? Porque aún los insectos, aún el pueblo de Israel es defendido con ellos. Recordemos quién los creó y a quién obedecen. A la voz de Yahvé. Si los insectos obedecen la voz de Yahvé, ¿por qué nosotros no? Vemos que la presencia del Malak de Yahvé no es pasiva, sino que es muy activa, que acciona muchas cosas, como nuestro Abba. Si Él lo hace, sus comisionados, que van en su nombre, también actúan de forma igual. Si es comisionado del Abba, usted debe actuar. No debe estar como espectador, debe estar ejecutando la misión encomendada. Ha habido mucha confusión acerca de esto, de ser enviado, de ser Malak del Santo de Israel. Se ha entendido que un enviado, un ángel, un Malak, ¿sí?, es una figura alada, ¿sí?, con aureola. Esto es, pues, según la mentalidad occidental. Pero en la mentalidad hebrea vemos que un Malak puede ser cualquier persona que el Abba envíe. Pero hay un Malak superior, el Malak de Yahvé, ¿sí? En la mentalidad hebrea, un Malak es alguien que es
despachado como un delegado, como un mensajero, como un shaliach de Yahvé. Puede ser un profeta, un sacerdote, un maestro, un pastor, ¿sí? De los cuales nos habla Efesios 4:11. Dice que Mashiach comisionó, hizo shaliach, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Y si usted tiene una comisión de lava, pues usted también es un shaliach, un malach de Yahvé. Vemos que los enviados pueden ser de forma natural y pueden ser de forma espiritual. Puede un malach, porque un malach es aquel que es enviado a realizar una comisión específica. Si a usted el Lava le comisionó algo, pues obedezca. No endurezca su corazón y haga conforme a lo que él le comisionó. Porque si él le comisionó, ¿sí? Y si usted dice, no, a mí no me ha comisionado nada, pues recuerde que se nos comisionó a hacer discípulos. Somos shaliach, somos malach. En el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 14 nos dice que envió ángeles ministradores. Esos malachim somos muchos de nosotros también, ¿sí? O es que usted espera que venga un ser espiritual a hablarle a su familia, a hablarle a su vecino, a su primo. No, usted mismo puede ser ese malach enviado por el Padre para hablarle a su familia, para hablarle a sus compañeros de trabajo. Pues hay lugares donde los pastores, donde los profetas, ¿sí? Muchas veces no puedan accesar, pero cada uno de nosotros tenemos un área social a la cual accesamos y podemos ser ese malach enviado por el Padre para compartir la palabra. Cuán hermoso es que nosotros podamos ser sujetos al ángel de Yahvé, que escuchemos su voz de lo que Él nos está hablando y que la guardemos, la hagamos, la pongamos por obra, porque el ángel de Yahvé no viene con sus propias palabras, recordemos, sino que Él trae las palabras del Santo de Israel. Él viene a hacer todo lo que Él envió a hacer. No hace según su propia cuenta, sino hace lo que se le es enviado a hacer. Dice lo que se le fue enviado a decir. Y esto es también para nosotros, que somos malachim. Malachim es el plural de malach, ¿ya? Que somos enviados a hacer la comisión del Lava, pero no diciendo lo que cada uno quiere decir, sino las palabras que Él nos envía a decir, no haciendo lo que cada uno quiere hacer, sino lo que Él nos ha enviado a hacer. Y ese es el problema actual de muchos ministros ahora, que quieren ser obedientes sin ser sujetos. ¿Sí? Porque hay una gran diferencia. La clave es la sujeción. No se trata de lo que usted piense, de lo que usted crea o de lo que usted siente. Se trata de ser sujetos. Cuando el pueblo creyente, cuando los malachim entiendan aquella diferencia de estos dos principios, obediencia y sujeción, esto, la comisión del Padre, la visión del Padre, saldrá adelante más rápido y efectivamente. Por algo, los malachim
son enviados. Por algo el Abba tiene a sus escogidos, los que tajantemente harán tal cual Él les envió a hacer. Esto es importante en este tiempo, que entendamos de cuán importante es estar sujetos a su palabra, a su voz, a sus instrucciones, a las que vamos a recibir de aquel que nos ha enviado, para hacerlo literalmente como Él nos envió a hacer. Porque el Abba quiere replicar sus palabras, su dabar, su esencia. Y a razón de esto, de su palabra, es que va a cumplirse lo que está escrito. A razón de que usted sea un perfecto malak, sujeto a sus instrucciones. ¿Sí? ¿Y quién es el malak de Yahvé? Veamos qué dice la escritura. Veamos en Malaquías, revisemos. Malaquías, Miqueas capítulo 5, versículos del 1 al 4. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en las mejillas al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Adón de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que debe dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Yahvé, con grandeza del nombre de Yahvé, su Elohim. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Recordemos que nos dice, de Belén Efrata saldrá el que será Señor de Israel. ¿Quién salió de Belén Efrata? ¿Quién salió de Belén Efrata? Recordemos que el ángel de Yahvé venía en su nombre. Y en el versículo 4 de Malaquías 5 nos dice que él apacentará con poder de Yahvé. ¿Sí? Veamos que también nos dice el libro de Salmos. Salmos 68. Salmo 68. Versículo 17 al 21. Los carros de Elohim se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí al santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. ¿Quién cautivó la cautividad? Tomaste dones para los hombres. ¿Quién repartió los dones? ¿Quién nos hizo ministros? Y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Elohim. Bendito el Adón, cada día nos colma de beneficios, el Elohim de nuestra salvación. ¿Quién es la salvación? Elohim, nuestro Elohim, ha de salvarnos, y de Yahvé el Adón es el librar de la muerte. Ciertamente Elohim herirá a los enemigos de sus enemigos, a la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Allí nos va dando pistas de quién es el malak de Yahvé, ese primer ministro. Veamos qué nos dice.
Isaías 63. Isaías 63. Isaías 63, versículo 9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, quien fue angustiado por nuestras angustias, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. El ángel. Veamos qué nos dice también Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6. Nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Del ángel de Yahvé. Veamos qué nos dice. Salmos 34, 7. El ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Una bendita promesa del Abacadosh, que acampa alrededor de quienes lo temen y también nos defiende, acorde con la porción que estamos estudiando hoy. ¿Y quién es ese ángel de Yahvé? Pues Yeshua HaMashiach. Yeshua, aquel que nos dio también autoridad delegada, que nos constituyó ministros de su reino, que nos dio potestad para hollar serpientes y escorpiones. Aquel mismo que estuvo desde el principio, desde Bereshit, cuando estudiamos capítulo 24, versículo 7, ¿sí? Que decía: Yahvé Elohim, el Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú serás de allá mujer para mi hijo. Vemos cómo el ángel de Yahvé está desde el principio, desde Bereshit, ¿sí? Cuando Eliezer fue a buscar esposa a Abraham, él ya sabía que iba con autoridad delegada y que el ángel de Yahvé iba a estar alrededor, iba a estar delante de él. Vemos cómo nos decía Salmos 34 que el ángel de Yahvé, aquel que nos defiende, está delante nuestro, siempre y cuando temamos a Yahvé. ¿Qué es temer a Yahvé? Ser obediente a sus instrucciones. Que hoy venga sobre cada uno de los que están escuchando el temor a Yahvé, esa manifestación de su espíritu, para que podamos ser obedientes a sus instrucciones, para que podamos escuchar su voz y seamos sujetos a la comisión que Él nos ha dado. Y el ángel de Yahvé acampe alrededor nuestro. Shalom Alejem.